Creo, hermanos, que es claro para todos nosotros que los relatos de milagros forman parte de la crónica de los evangelios. En el texto de los diferentes evangelistas encontramos testimonios de hechos poderosos que daban evidencia del poder y de los propósitos de Dios revelados en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. Obviamente no todos los milagros eran iguales y apuntaban en diferentes direcciones. Como decía Juan Stam, los milagros también son parábolas, es decir, hay una enseñanza más allá del simple hecho milagroso. C.S. Lewis, por esa razón, el autor de las Crónicas de Narnia, quien fue un profundo pensador cristiano, clasificó los milagros evangélicos en 6 categorías, a saber, milagros de fertilidad como la multiplicación de los peces y los panes, milagros de sanidad, muchos testimonios, milagros de destrucción como la maldición de la higuera, milagros de dominio sobre la naturaleza como cuando caminó sobre el agua o calmó la tempestad, milagros de reversión, la resurrección de Lázaro, y milagros de glorificación. En esta última categoría entrarían indiscutiblemente la resurrección y la ascensión del Señor Jesús, pero el milagro de la transfiguración, el milagro de nuestro relato, debe ser considerado también un milagro de glorificación. Existe una relación de causa-efecto entre la resurrección y la ascensión, pero ¿cómo se relaciona la transfiguración con los otros milagros de glorificación? La transfiguración fue su majestuoso preludio, el anticipo de los hechos que coronaron el ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero no debemos olvidar que el marco en el que el Señor Jesús se manifiesta de esta manera a sus discípulos fue su anuncio de la pasión y la muerte que se acercaban. Obviamente la transfiguración no era un alarde de desdén a la muerte o el grito de un suicida, tampoco un testimonio de estoicismo. Era un testimonio, aunque ciertamente ajeno, era la evidencia divina de la identidad del Hijo amado y el recordatorio de que su camino a la gloria pasaba por una cruz. Tan enfático fue el evangelista San Mateo que tras narrar la confesión del pescador y señalar las promesas con las que el Señor respondió a Pedro, Mateo dice: y desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo fue el Señor glorificado en el monte de la transfiguración? ¿Qué enseñanzas contiene este relato para los creyentes de todos los tiempos? Los invito a considerar las enseñanzas que se derivan de este pasaje. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas del texto, hace un momento señalaba que cuando vemos al Señor Jesús transfigurándose delante de los discípulos, no vemos la expresión de un alarde de desdén frente a la muerte. Cuando digo esto recuerdo el testimonio de un hombre que fue un general revolucionario de allá en mi tierra, de la comarca lagunera. Era el general Benjamín Argumedo. Era un hombre terriblemente temerario, no le tenía miedo a la muerte, y era un hombre que era muy recordado por varias anécdotas. Entre ellas, al final de sus días, solía salir al combate con un pañuelo que le amarraba la cara, le sostenía la cara, porque él había soñado que lo mataban en un combate y las moscas entraban y salían de su boca abierta. Entonces, para que eso no pasara, se amarraba una pañoleta en la cara, y de esa manera mantenía la boca cerrada. Obviamente sus órdenes las daba con señales, y ya sus hombres sabían lo que estaba indicando cuando daba alguna indicación. Cuando fue capturado finalmente por el ejército federal y fue juzgado en la ciudad de Durango, obviamente su juicio era un pretexto legal para matarlo. Lo iban a matar sí o sí. Y entonces el hombre estaba escuchando su propio juicio sin pronunciar una sola palabra. En algún momento pidió la palabra y se levantó y dijo:
Nada más quiero, por favor, dejar constancia y que escriba el secretario esto. Dice que si estoy temblando es porque tengo fiebre, pero no tengo miedo. Para él era importante que supieran que no tenía miedo. Y si temblaba, y efectivamente tenía una infección, estaba el hombre temblando, pero era muy delicado que alguien pudiera pensar que estaba temblando de miedo y que ya quedara sentado en el acta. Una situación de un alarde de desdén frente a la muerte de un hombre que la vio de cerca y finalmente la experimentó en el paredón. Cuando vamos al Señor Jesús en el relato de la transfiguración, encontramos cuando menos 3 enseñanzas que se derivan de este relato. En primer lugar, que el Señor fue glorificado mediante su identificación. Por transfiguración, la palabra griega es metamorfeo. Entendemos en sentido llano el cambio de forma, la manifestación a forma distinta a la propia. El sustantivo es usado en la biología para describir las etapas mediante las cuales un huevecillo se convierte en una mariposa o en algún otro tipo de insecto. Este verbo era empleado ya en el mundo de las ideas por los griegos para describir la manifestación de los dioses en forma humana, y en el ámbito cristiano el apóstol San Pablo lo utiliza para hablar de la evolución espiritual del creyente. Allá en Romanos 12:2 o en 2 Corintios 3:18 lo utiliza, y en nuestro relato apunta simplemente a la mudanza milagrosa del aspecto del Señor Jesús frente a sus discípulos. Hace algunas décadas, seguidores del liberalismo afirmaban que realmente lo que los discípulos presenciaron fue una alucinación, pero el hecho de que 3 personas alucinaran viendo exactamente lo mismo hace muy complicado creer que participaran de la misma experiencia si estaban en un estado de conciencia alterada. Frecuentemente los liberales tienen que hacer un agujero más grande para tapar uno más pequeño. Al margen de estas cuestiones, desde épocas antiguas ha intrigado a los intérpretes del Evangelio el propósito de este milagro. Algunos han especulado diciendo que si el Señor no hubiera detenido voluntariamente la transformación que empezaba a operarse en él, este cambio hubiera culminado con la ascensión. Pero una lectura cuidadosa de los relatos evangélicos nos lleva a una conclusión diferente. No es que el Señor empezara a transformarse y esto iba a terminar en su glorificación sin pasar por la cruz. La verdad es que parte del propósito de este milagro era precisamente recordar que su camino a la gloria pasaba por una cruz. Apenas una semana antes de este hecho, los discípulos discutían con el Señor Jesús, si el Señor Jesús era alguno de los héroes del pasado. Ustedes recordarán que el Señor les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir unos Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Ahora, en el monte de la transfiguración, los héroes del pasado, los más grandes de ellos, Moisés y Elías, comparecían ante el Señor Jesús, mostrando anuencia con su ministerio y enseñanza. Como sabemos, Elías era una de las personas más populares, más importantes de los mitos escatológicos en el judaísmo. Una fuente judía apócrifa dice, es un escrito que no es canónico, pero da un testimonio de la importancia de la figura de Elías. Dice: qué terrible eres, Elías, no hay nadie tan glorioso como tú. Tú resucitaste un muerto, fuiste arrebatado al cielo por un torbellino entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo cuando vuelvas a calmar su ira, antes de que venga el día del Señor, para hacer que padres e hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir, pero dichoso tú que vives todavía. ¿Y qué podríamos decir respecto a Moisés? Una de las figuras más importantes en la historia de la revelación. Es prácticamente imposible señalar en unas cuantas líneas la importancia de un hombre
que fue utilizado por Dios como profeta, como legislador, como maestro. Es la razón por la cual incluso el Pentateuco le dedica el último de sus pensamientos. Nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel, dice Deuteronomio 34, del 10 al 12. Una tradición judía pregona a sí mismo su grandeza diciendo que una sola de sus palabras, una sola palabra de Moisés, hubiera sido suficiente para incendiar el mundo. Pero, ¿de qué hablaban Moisés y Elías con el Señor Jesús? El evangelista San Lucas dice que hablaban de su éxodo, es decir, hablaban de la inminencia de su muerte en la ciudad de Jerusalén, como dice el Evangelio en el capítulo 9, versículo 32. Pero junto a los héroes del pasado, junto a estos personajes importantes de la historia judía, en el monte de la transfiguración se manifestó también la presencia divina, la Shekhinah, y junto a los precursores de su amado Hijo, la presencia divina se reveló de antemano para identificarlo, para identificarse con él. Pues Rabí Meir, un pensador judío de la antigüedad, decía: si la Shekhinah, si la gloria de Dios se aflige cuando la sangre de un impío es derramada, cuánto más cuando es derramada la sangre de un justo. Y fue en ese mismo momento en el que el Señor empezó a resplandecer, tal como había anunciado el profeta allá en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3, cuando afirmaba: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas en perpetua eternidad. El Señor Jesús fue glorificado por la identificación que se hizo de él, pero no por el testimonio de sus propias palabras o por el testimonio de las palabras de sus discípulos, sino por la presencia y las palabras de Moisés y Elías, y la presencia y las palabras de Dios mismo. Obviamente los discípulos no fueron los únicos judíos que creyeron en el Maestro. De hecho, en un principio, todos los cristianos eran judíos. En los primeros años, todos los cristianos eran judíos, pero la historia no termina ahí. Rabí Isaac Kaduri, un rabino ortodoxo, maestro de la Torá, el Talmud, la Kabbalah, la tradición del judaísmo, era un brillante erudito. Miles lo visitaban para pedir consejo, pedirle consagrar amuletos, pedirle bendiciones, curaciones de enfermedades, etc. Sus seguidores hablaban también de milagros. Kaduri era considerado un profeta entre sus seguidores, e incluso se decía que predecía algunos eventos del futuro. En sus últimos años lo consultaban sobre todo por asuntos políticos, aunque el interés del maestro estaba en otro lado. El interés de Kaduri estaba en la identidad y en la venida del Mesías. ¿Qué de especial tenía Rabí Kaduri? Era un maestro bien conocido en el mundo judío y en los círculos cristianos que se interesan por el pueblo de Israel, pero una declaración suya hizo que su fama trascendiera a todo el mundo, porque él, siendo un rabino ortodoxo y un cabalista, dio a Israel el nombre del Mesías. Dijo que el nombre del Mesías es Yeshua, Jesús. Nunca lo publicó en un libro, lo escribió en un documento sellado para que se abriera después de su muerte. Él murió en enero 28 del 2006, cuando tenía 108 años, y nadie esperaba que uno de los sabios más venerados de Israel hiciera semejante declaración. ¿Cómo llegó a esta conclusión? En los últimos años de su vida, su corazón estaba en la persona del Mesías. Lloró a Dios
le pidió a Dios que le permitiera conocer su nombre, y en 2005 afirmó que el Mesías se le apareció en una visión y le dijo su nombre. ¿Duda usted que Dios pueda hablar así? Yo no. Yo no tengo ningún problema con eso. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de la transfiguración del Señor Jesús, y la segunda enseñanza del texto es que el Señor fue glorificado en la consolación que encontraron los suyos. La honradez es invaluable en toda la vida, y más aún en la vida de fe. Pese a no ser una religión proselitista, a lo largo de la historia ha habido individuos de diferentes trasfondos que se han convertido a la fe de Israel. Suele sorprendernos que los judíos, aunque no es una religión proselitista, sigan ganando prosélitos. De hecho, hermanos, ellos tienen en una muy alta estima a sus prosélitos, porque dicen: el judío no hizo nada para nacer judío. Usted sabe que la identidad judía se adquiere por línea materna desde el tiempo del Nuevo Testamento. Curioso, porque es una cultura patriarcal, pero desde el tiempo del Nuevo Testamento la identidad judía se transmite por la línea materna. Hay un dicho muy vulgar en nuestra cultura, pero es la razón por la cual la identidad judía se transmite así. En nuestra cultura se suele decir: hijo de mi hija, mi nieto será. Quien sea el padre, el hijo de mi hija, es mi nieto. Es muy cruda esa afirmación, pero así funciona el mundo, y es la razón por la que se transmite de esa manera. Bueno, ellos estiman altamente a sus prosélitos, porque dice: tuvieron que dejar su tierra, su parentela, para abrazar la fe en el Dios de Israel. Y todos los casos, todos los principios que se aplican de la conversión al judaísmo se derivan de la historia de Ruth. Bueno, en antiguas fuentes judías, el Talmud babilónico aborda el asunto de la conversión al judaísmo con las siguientes palabras: nuestros sabios nos enseñan. Un no judío que viene a convertirse en nuestro tiempo se le pregunta: ¿por qué vienes a convertirte? ¿Acaso no sabes que el pueblo de Israel es hoy rechazado, desdeñado, humillado y roto, y con tantas pruebas que se abaten sobre él? Si él dice: lo sé y no merezco pertenecer a este pueblo en sentimiento, pero a pesar de eso quiero convertirme, se le convierte de inmediato y se le da a conocer los preceptos fáciles y difíciles, y se le da a conocer las faltas que consisten en no responder, no respetar, por ejemplo, a los pobres, los principios relacionados con la ley, y las consecuencias de la transgresión contra estos mandamientos. En otras palabras, ellos no animan a nadie a que se convierta al judaísmo, pero cuando alguien quiere hacerlo, lo aceptan. Decimos esto, pues como miembro de ese pueblo, una de las cualidades más hermosas del Señor Jesús es su honradez. Nunca permitió que nadie se equivocara sobre lo que le podía esperar si le seguía. Advirtió a los hombres sobre el riesgo de las persecuciones, y durante sus ministerios los discípulos fueron comprendiendo los alcances de la afirmación de su maestro. Acordaos de las palabras que os ha dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Sin embargo, es obvio que hasta la ascensión del Señor Jesús, los 12 no alcanzaban a comprender los significados de esta advertencia. Fue pues necesario que el Cristo resucitado les dijera: ¿por qué están turbados vuestros corazones con estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies,
y ved que yo mismo soy, palpad y ved. Estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún entre vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito sobre mí en la ley, los profetas y los salmos. Está en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 46. Pero este milagro no era una farsa, no era una pantomima, tampoco era un despliegue triunfalista, un alarde de desdén frente al sufrimiento, mucho menos el grito de quien se muere de ganas de morirse. Podemos recordar a Teresa de Ávila, aquella poetisa española fantástica, quien decía: ay, qué dura, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Santa Teresa quería morirse, y conociendo el corazón de esa mujer entendemos por qué. Porque ella sabía que estar con Cristo era mucho mejor. Y creo que al final, en algún momento, el hombre de fe llega a esa conclusión. Yo recuerdo hace muchos años, mi esposa y yo fuimos a visitar al pastor Jorge Munguía, y mi esposa saludó al hermano Onofre, el papá de la esposa del hermano Munguía, la hermana Rosa Onofre. Y mi esposa había conocido al hermano Onofre desde niña. Entonces lo saludó, se saludaron, él la reconoció y le dice: ¿cómo está, hermano Onofre? Y él le dice: Sofía, esperando la última llamada, dice, es lo que quiero que llegue. Ya era un hombre de 90 años, pero el hombre estaba listo para irse de este mundo, porque sabía dónde iba. Así es que podemos entender las palabras de Teresa de Ávila, pero no era el caso del Señor Jesús, no. La visión era un sereno encuentro con el Padre en oración, encuentro en el que el Padre confirmó a los discípulos la identidad de su Hijo glorificándolo, pero recordó a que su camino a la gloria pasaba también por una cruz. Los líderes humanos tienden a minimizar ante sus seguidores la magnitud de sus desafíos. Podemos recordar aquel comandante griego que cuando vio la lluvia de flechas persas que se venían sobre ellos y vio que tapaban el sol, trató de animar a sus hombres diciéndoles: no se preocupen, hoy combatiremos a la sombra. Eran tantos miles de flechas que tapaban el sol que trataba de animarlos de esa manera. Los estadistas, hermanos, los hombres de Estado, son las personas que no tratan de esconder la verdad. Puedo recordar un famoso discurso de Sir Winston Churchill cuando llegó a la primera magistratura de la Gran Bretaña y dijo: ¿cuál es nuestra política? Se las diré: hacer la guerra en el mar, en la tierra, en el aire, con toda nuestra potencia, con toda la fuerza que Dios nos pueda dar, hacer la guerra contra una tiranía monstruosa. ¿Cuál es nuestra aspiración? Puedo responder que la victoria será costosa, a pesar del terror, y sin embargo nos espera al final del camino. ¿Qué les puedo ofrecer? Solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas, y la victoria final, porque sin la victoria no hay sobrevivencia. No tapó la realidad, no la disimuló. Nos espera un desafío muy grande, y lo único que puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas, guardando el sentido de proporción. El maestro nunca intentó ocultar el precio de su seguimiento o su imitación. No engañó a nadie guardando silencio sobre los aspectos más intimidantes del seguimiento. ¿Acaso no dijo desde el principio, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia? Mateo capítulo 11, versículo 12. Esto significa que el reino tendría que abrirse paso en medio de infinidad de crisis
que desde la óptica humana parecerían rotundos fracasos, pero de forma paradójica, es decir, a la manera de Dios, concretaban su eterno designio. ¿Cómo fueron entonces consolados sus discípulos? Fueron consolados mediante la visión de su gloria, pero el Señor los consoló también tocándolos, haciendo un cálido contacto personal con ellos y recordándoles el mandamiento más frecuente de la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento más frecuente de la Biblia? No temas. No temas. Como palabra divina, no temas al tirano. Expresa una revelación que promete salvación y consuelo en situaciones de angustia, un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Alguien dijo al respecto: ¿por qué Dios nos ordena no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo. Jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es expulsado por temer. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha, dice esta persona, de que Dios nos repite tantas veces, la razón por la que Dios nos repite tantas veces las palabras no teman, no es para evitarnos una incomodidad emocional, porque casi siempre cuando lo dice es porque nos está llamando a hacer algo que nos va a producir temor. Pienso que Dios dice no temas tantas veces porque el temor es la razón número 1 por la que nos sentimos tentados a evitar lo que Él nos pide. El temor es el motivo número 1 para que la gente rehúse salir de la barca. En la Biblia hay 366 versículos que contienen las palabras no temas, uno para cada día del año, incluidos los años bisiestos. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de la transfiguración y el texto nos enseña que el Señor fue glorificado en la obediencia a su palabra. En medio de la visión, los discípulos escucharon un mandamiento divino: a Él oíd. Como sabemos en la Biblia, además de describir la capacidad de audición, oír cifra el deber religioso de recibir, entender y responder a un mensaje. Es posible que un individuo o el pueblo oiga pero no escuche, es decir, perciba de forma auditiva lo que le están diciendo, pero no quiere responder. Eso significa no oír. Tiene ese sentido religioso. Podemos recordar, hermanos, a los profetas. Entonces el pueblo es llamado puntualmente a oírlo. Incluso podemos recordar que cuando Moisés identifica al Mesías, dice: profeta levantaré en medio de vuestros hermanos, a él oíd, a él oiréis. Pero volviendo a nuestro relato, por la crónica de Lucas sabemos que estos acontecimientos ocurrieron en la noche, pues el Evangelio dice: Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a 2 varones que estaban con él. El texto no nos explica cómo supieron que eran Moisés y Elías. No dice, por ejemplo, que vieran a Moisés cargando 2 tablas de piedra, o que llegara un Uber celestial y bajara de pronto a Elías del cielo para llegar al monte de la transfiguración. Lo cierto es que ellos sabían que eran Moisés y Elías, lo supieron muy bien. Pero lo que sí dice es que, al igual que el Señor Jesús, Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. Así pues, estando los discípulos exhaustos por el ascenso, quedaron dormidos durante la oración del Señor, pero al despertar, una traducción muy literal de Lucas 9:32 diría: mas cuando estuvieron bien despiertos, quedaron extasiados. Y entonces, como solía ser,
Pedro se adelantó para actuar. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Era de noche. ¿Por qué estaba pidiendo que le permitieran hacer 3 enramadas? Para prolongar la visión, para seguir extasiado contemplando la gloria. Dice el texto, antes, algún comentarista bíblico especuló diciendo que dado que la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, se acercaba, pues Pedro quería celebrar la fiesta allí. Pero mientras Pedro balbuceaba, la gloria del Señor cubrió al maestro y a sus acompañantes. Dios cubrió con gloria lo que Pedro quería cubrir con hojarasca. Sin embargo, no debemos ser muy severos con el apóstol San Pedro. Sus palabras eran lógicas y hasta encomiables, pues aunque la visión resultaba intimidante, proveía un instante de intimidad con Dios y Pedro quería glorificarlo. Visión tiene siempre en la Biblia el sentido, una carga teológica y apunta a alguna revelación de Dios. Ahí se usa la palabra orama, que se utiliza también, por ejemplo, allá en Hechos, en la visión del varón macedonio. Cuando Pablo está atorado en el camino, no le deja ni al oriente, no le deja ni al occidente, y en la noche ve una visión, un varón macedonio que le dice: pasa y ayúdanos. En la Biblia, hermanos, siempre tiene ese sentido. Debemos recordar que en la antigüedad bíblica a los que ahora les llamamos profetas se les llamaba videntes, según primer libro de Samuel capítulo 9 versículo 9. La actitud de Pedro no era entonces extraña al sentir cristiano, pues los creyentes nos sentimos siempre tentados a permanecer en la cumbre de la montaña antes de descender al valle, donde hay que forcejear con el sufrimiento y la oposición. Alguien dijo que el monte de la transfiguración siempre será el lugar más agradable que el ministerio diario o el camino de la cruz. Finalmente, el Señor instruyó a Pedro y a Jacobo y a Juan: no digáis nada a nadie hasta que el Señor resucite de los muertos. Pero el relato no llegó a nosotros ni por Jacobo, Pedro o Juan. Llegó por Mateo, Marcos y Lucas. Es obvio que los testigos de la visión guardaron el mandamiento del Señor, pero una vez que el Señor resucitó de los muertos, testificaron de la revelación que recibieron del Padre, que el Señor Jesús era quien decía ser, razón que los llevó a firmar con sangre su propia declaración de fe. Este testimonio de obediencia no es un asunto biográfico, no solo tiene que ver con lo que hicieron o no hicieron los 3 discípulos, es un testimonio, hermanos, del imperativo en la obediencia cristiana. Juan Calvino dijo: el verdadero culto a Dios es la obediencia, y las ceremonias son simples apéndices. Como conclusión, a lo largo de la historia de la predicación, algunos relatos evangélicos han sido motivo de un interés casi obsesivo, dada su plasticidad, su riqueza homilética, su poder para figurar las vivencias y los sentimientos humanos. Uno de esos relatos es nuestro texto, el relato del Monte de la Transfiguración. A.C. Dixon, un predicador bautista del siglo XIX, fue en alguna ocasión invitado al Tabernáculo de Londres, a la antigua iglesia de Carlos Spurgeon, y dijo A.C. Dixon: un domingo por la mañana, hace 22 años,
Estuve aquí sentado escuchando a vuestro pastor. El sermón conmovió hasta lo más profundo de mi ser y me elevó hasta las alturas de la gloria y de la gracia. Estuvimos en el monte de la transfiguración. Nos cubrió una nube clara y no vimos a nadie sino solo a Jesús. Creo que la mayoría sentimos lo que Pedro cuando decía: hagamos 3 enramadas y quedémonos en este lugar. Pero terminó el sermón y tuvimos que descender del monte. Cuánto más agradable es permanecer en la altura de la montaña que bajar al valle a batallar. Pero peor aún, si recordamos que Martín Lutero decía que el enemigo tiene la capacidad de convertir a un piojo en un camello. Lo que quería decir obviamente es que siempre trata de abrumar el corazón de los fieles con angustias, con congojas, y nuestro estado de ánimo puede hacer que algo pequeño se convierta en un monstruo. Un camello lo es, parece una bestia hecha por retazos de otros animales. Se dice que un camello es un caballo hecho por una comisión de una iglesia. No, le falta cuello, le faltan patas y salió lo que salió. Por eso se dice que el animal es así. Además, el adversario tiene horarios favoritos para atacarnos. Uno de ellos es la noche. Decía Martín Lutero que era un hombre que oraba 4 horas al día. Decía que si no oraba 4 horas al día no podía trabajar. Se dedicaba a enseñar, predicar, escribir, para que nos demos una idea. La iglesia de Alemania, la iglesia luterana, tuvo el himnario, la Biblia y el catecismo en una generación. Los produjo Lutero. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ocupó 200 años para contar con los mismos recursos, con una Biblia en inglés, un himnario y un catecismo. 200 años. Un hombre increíble. Y decía, hermanos, que cuando llegaba a su cama agotado, descubría que el diablo lo estaba esperando en la almohada. Dijo a mi consuegro, el hermano Alvarado: ¿por qué le llamaba tan feo a su mujer? No estaba hablando de su mujer. Estaba hablando de que el adversario suele atacarnos en la noche. Y, hermanos, puede robarnos el sueño. Puede ser que la persona incluso tenga miedo a ver el reloj porque dice: si me doy cuenta qué hora es, sé que dentro de 2 horas tengo que levantarme y no he descansado esta noche. Hermanos, el adversario puede hacer así. Aquello, hermanos, atribulándonos con montañas en el aire, y si pierdo el trabajo, y si me enfermo, y si no puedo pagar mis deudas, y si me muero, y si me quedo solo. Imagínese usted. Bueno, en la Biblia, la visión de la transfiguración nos enseña cuando menos 3 cosas. Primero, que el Señor Jesús fue glorificado en la identificación que se hizo de Él como nuestra esperanza, pero no la identificación que hizo Él mismo o sus discípulos, sino Dios mismo. Nos enseña, en segundo lugar, que el Señor fue glorificado en el consuelo que los suyos encontraron en su toque físico, en sus palabras, en su gloriosa visión que, por cierto, siempre nos sentiremos tentados a prolongar. Y finalmente nos enseña que fue glorificado en la obediencia a sus palabras, pues una vez levantados los muertos, los discípulos no pudieron, como dice Hechos 4:20, dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Desde ese día vivieron para dar fe de la verdad que transformó sus vidas. Curiosamente, una de las teorías más populares y difundidas en nuestro tiempo sobre el origen de la Biblia es la teoría de la conspiración, según la cual un grupo de vivos escribió un libro para engañar a los tontos.
Pero ¿quién muere conscientemente por una mentira? ¿Quién va a dejarse matar por algo que sabe que es falso? Los discípulos firmaron con sangre su declaración de fe, y cada uno de ellos encarnó literalmente en su vida y su muerte las lapidarias palabras del apóstol San Pablo, quien dijo: conforme a mi anhelo y de esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando el apóstol hace esta declaración, estaba listo para morir por lo que creía. Un pasaje sublime. Nancy Clarence Dixon dijo que cuando escuchó predicar a Spurgeon, dice: nos cubrió una nube de luz y solo podíamos ver a Jesús. Recuerdo, termino con esto, un periodista norteamericano fue a Inglaterra y escuchó a uno de los predicadores ingleses más famosos de su tiempo, y salió a la iglesia diciendo: qué gran predicador, qué hombre tan poderoso. En la noche fue a escuchar a Carlos Spurgeon y salió diciendo: cuán grande es el amor de nuestro Dios, cuán glorioso es el nombre de Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más te damos por este texto que nos recuerda quién eres y lo que haces, y en quién hemos creído y en quién esperamos, en Cristo Jesús. Amén. Les invito